Mi nombre es Ricardo Santos, voy a hablar sobre el trabajo que estoy desarrollando, que es un recomendador híbrido basado en lógica descriptiva dialéctica con fuentes de datos enlazados, bajo la tutoría del doctor José Aguilar y la doctora Taniana Rodríguez. El contenido de esta presentación es planteamiento de la investigación, objetivos general y específico, marco teórico de base, donde se va a hablar sobre los datos enlazados y la lógica dialéctica, la arquitectura del recomendador propuesta, los componentes de esta arquitectura y finalmente el trabajo pendiente. El planteamiento de la investigación. Esta investigación se enfocará en definir estrategias para recomendar información explotando los datos enlazados en conjunto con las lógica descriptiva y dialéctica, buscando responder tres preguntas. ¿Cómo ampliar las capacidades de los sistemas recomendadores basados en lógica descriptiva en posibles problemas que necesiten razonar en estados de contradicción o ambigüedad? ¿Cómo se puede explotar el método de publicación de datos estructurados de los datos enlazados para enriquecer los modelos con lógica dialéctica? ¿Cómo se garantiza la interoperabilidad, la integración, la escalabilidad y la flexibilidad de una arquitectura que use las fuentes de datos enlazados con razonamientos híbridos basados en ambas lógicas? El objetivo general, desarrollar un recomendador híbrido basado en lógica descriptiva dialéctica usando la técnica de datos enlazados. Los objetivos específicos, el primero es diseñar una arquitectura que integre los conceptos de lógica dialéctica y datos enlazados que permitan recomendar información, elaborar un conjunto de modelos lógicos para los distintos estados que gestiona la lógica dialéctica, caracterizar las potenciales fuentes de datos enlazados que permitan proveer conocimiento a dichos modelos, diseñar las consultas y conversiones que requieren los datos enlazados para enriquecer estos modelos, especificar los mecanismos de mezclado de los razonamientos de ambas lógicas y elaborar un prototipo del recomendador híbrido para poder realizar experimentos en un caso específico de dominio. La técnica de los datos enlazados permite identificar, conectar, describir y relacionar recursos que estén disponibles en la web, basado en cuatro principios. Identidad, utiliza la utilización de URI para identificar las cosas. Un URI es un identificador único de recursos. Accesibilidad, usar estándares HTTP para estas URI para que las personas puedan encontrar estos recursos en la web. A nivel de estructura, utiliza estándares RDF para describir estos recursos para poder luego realizar consultas con SparkQL. Y a nivel de navegación, incluye enlaces a otras URIs para descubrir más información. Es decir, un recurso enlaza a otros recursos. Las tecnologías y herramientas de los datos enlazados disponible pues a nivel de cliente una interfaz que permite hacer las consultas con el lenguaje SQL a los servidores, que estos servidores se llaman SparkQL Endpoint, y estos almacenan la información como tripletas. ¿Okay? Toda esta información está basada en lógica descriptiva, donde se detalla cada uno de esos recursos. ¿Okay? Por ejemplo, una ciudad, las personas que están en esa ciudad, etcétera. En Internet existen muchos servidores endpoint. Los más destacados que puedo mencionar aquí rápidamente es DBpedia y Wikidata, que están basados en la información que almacena Wikipedia. Y que hay muchos servidores como este estilo. Es decir, que hay mucha información disponible a través de los datos enlazados. La lógica dialéctica, bueno, la palabra dialéctica tiene muchas definiciones, pero en el sentido más fuerte, de algún modo incluye la contradicción. Y la lógica dialéctica posee la capacidad de resolver situaciones en las que un razonamiento se encuentra con información inconsistente. Es decir, que teniendo información para creer una cosa y al mismo tiempo creer lo contrario, él puede responder a esos casos. La lógica dialéctica se basa o trabaja en todo lo que es el reino de la contradicción y las lógicas formales o clásicas en el reino de la no contradicción. Las lógicas clásicas o formales son verdadero y falso, que es lo que comúnmente se utiliza hasta en la parte de programación y en muchas preguntas. En la lógica dialéctica, pues permite verdadero y falso y estados como verdadero y falso al mismo tiempo.
La idea es que una opinión de una persona contra la opinión de otra persona se pueda llegar a un consenso y responder en esos estados de contradicción. Los estados que gestionan la lógica dialéctica son 5. El primero es declaraciones contingentes sobre el futuro. Este permite o indica que algo fue verdadero y falso en el pasado, por lo que no se puede prever su futuro. Entonces, mañana habrá una guerra. ¿Okay? Falla de una presuposición, suponer algo que no es realmente cierto. Por ejemplo, si nosotros suponemos que los estados que pueden tener es un niño y niña y leemos esta frase y dice no es un niño, entonces suponemos de una vez que es niña. Pero por ese error en la presuposición, pudo haber sido un objeto o pudo haber sido un animal o cualquier otra cosa. Vaguedad es falta de claridad, precisión o exactitud en los fenómenos del lenguaje natural. Por lo menos en la frase él es calvo, uno puede suponer que una persona es calvo porque tiene un cabello o porque tiene 10.000 cabellos. ¿Sí? Entonces el término calvo es muy vago. Discurso ficticio, tomar decisiones según ciertos supuestos reales o imaginarios, lógicas imaginarias no aristotélicas. Por ejemplo, las vacas están volando. Podemos suponer que esa frase es falsa, pero no sabemos el punto de vista de la persona que la está diciendo y ese punto de vista puede ser que esas vacas vayan en un avión y por lo tanto las vacas sí están volando. También puede ser en casos virtuales donde, por ejemplo, esa vaca tiene la capacidad de volar y por lo tanto esa frase también sería correcta. Razonamientos contrafácticos, pensar lo que pudo ser y no fue. Por ejemplo, si no hubiese salido, hubiera probado y ahora no tendría que estudiar para el recuperativo. Esto es muy interesante en la industria cuando por lo menos se daña un equipo y no se resolvió y eso pudo ocasionar otro problema. Técnicas y herramientas para la lógica dialéctica. Bueno, hay un sistema llamado TPTP, desarrollado por la Universidad de Miami. Posee un módulo que se llama JGRM3 que implementa lógica dialéctica RM3. Esta lógica dialéctica RM3 está basado o es una lógica paraconsistente y una lógica paraconsistente es una lógica que trata las contradicciones atenuándolas, ya que es tolerante a inconsistencia y permite que las contradicciones sean válidas, es decir que podemos razonar en estados de contradicción. La ventaja que tiene esta lógica dialéctica RM3 sobre la lógica paraconsistente es que permite el modus ponens. El modus ponens es que nos permite hacer inferencias. Por ejemplo, si yo sé, si está lloviendo, te espero dentro del teatro y de verdad yo veo que está lloviendo, entonces yo puedo suponer que la persona está dentro del teatro. Eso lo permite la lógica RM3 más la lógica paraconsistente no. A nivel del modus ponens Tholen, ambas no lo permiten. Esto es, por ejemplo, si uno tiene una afirmación y con esa afirmación se puede saber o se puede inferir algo contrario. Por ejemplo, Alejandra y Bárbara no pueden ganar ambas la carrera. Si sabemos que Alejandra ganó la carrera, nosotros de una vez automáticamente pudiésemos suponer o podemos decir que Bárbara no pudo haber ganado la carrera. Ese tipo de suposiciones o inferencias o implicaciones no se pueden hacer en RM3, por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de construir el modelo. El JRM3 lo que hace es recibir todo un problema. ¿Okay? Ese problema está descrito en lógica de primer orden, donde tiene sus axiomas y las conjeturas, que son las preguntas que se desea responder. Él lo procesa, verifica si hay algún error en la escritura de este modelo, si hay un error lo notifica. Si no, él traduce todo el modelo para ser probado, para probar estos teoremas. Si es un RM3, él dice que sí es un teorema y indica cómo él determina que si es un caso de RM3, es decir, muestra esa solución. Si no, él busca un contramodelo, si es posible, donde indique por qué no es un caso de RM3. La arquitectura que estamos planteando es la siguiente, donde una persona describe ese modelo con sus conjeturas. El recomendador híbrido tiene internamente la posibilidad de manejo de lo que es los vocabularios, consulta y conversiones que son necesarias para interactuar con ambos motores. Una consulta
es pasada al motor de lógica descriptiva para poder hacer una solicitud al servidor de endpoint con datos enlazados. Esto es retornado al recomendador, que luego debe hacer algunas conversiones para poder realizar inferencias con el motor de lógica dialéctica. El resultado, pues bueno, es luego mostrado como la información solicitada por esta persona. Nosotros vamos a enfocarnos para los modelos que vamos a estar construyendo en cada uno de estos casos y para explicar cada uno de estos componentes en un área específica, que es en el área de la medicina, donde podemos tener de datos enlazados información de sensores, de enfermos, de opiniones de doctores sobre los enfermos, etcétera. Los modelos lógicos, que es el primer componente necesario para poder hacer funcionar este recomendador, nosotros nos planteamos 3 preguntas por cada uno de los casos de los que maneja la lógica dialéctica. En el primero es declaración contingente sobre el futuro. Mañana estaré enfermo de X enfermedad. El próximo mes tendré X síntomas de la enfermedad. A nivel de falla de una presuposición, si tengo síntomas es que estoy enfermo. Si tengo X síntomas es que estoy enfermo de Y. Si tengo X síntomas es por Y causa. A nivel de vaguedad, él está muy enfermo, él está un poco enfermo, él tiene muchos síntomas. Las palabras muy poco y mucho son vagas. Discurso ficticio: me tomaré X medicina ya que me siento enfermo de Y. Tengo X enfermedad según el usuario Y porque presentó Z síntomas. Y tengo X enfermedad según el doctor Y porque presentó Z síntomas. A nivel del razonamiento contrafáctico, si no me hubiese mojado no estaría enfermo y ahora no tendría que tomar medicina. Si me hubiese tomado la medicina no estaría enfermo y ahora estaría curado. Y si hubiese ido al doctor no estaría enfermo y ahora estaría en X lugar. Por razones de tiempo en la exposición vamos a hablar sobre la frase que está de color roja. Y de eso vamos a ir mostrando cómo se describe ese modelo y cómo se procesa por el recomendador. Entonces, la frase es: tengo X enfermedad según el doctor Y porque presentó Z síntomas. Entonces, la opinión del doctor, la opinión del doctor sobre un usuario que presenta un síntoma que detectó ese doctor. Si esto ocurre, si esa opinión de ese doctor hacia esa persona y que posee ese síntoma, entonces estamos infiriendo que hay un síntoma indicado por el doctor para esa persona. Luego tenemos: si un síntoma indicado por una persona es un síntoma de una enfermedad, podemos inferir que posiblemente ese usuario posee cierta enfermedad según ese doctor. Entonces, estos axiomas nos permiten hacer las siguientes conjeturas, que es lo que hace esta frase. Tengo una persona, o X persona, o una persona tiene X enfermedad según el doctor Y porque presentó Z síntomas. Este modelo también fue ampliado a 4 axiomas más, que nos permite hacer 4 conjeturas adicionales, o 3 conjeturas adicionales, que es: una persona está enferma según el doctor Y. O conjeturas conjuntas, opiniones de 2 doctores, donde una enfermedad, por ejemplo, una persona tiene X síntomas según los doctores Y1 y Y2. Y la otra es que una persona está enfermo según el doctor Y1 y Y2. Eso es lo que nos permite estos axiomas responder, estas 4 conjeturas. A nivel del motor de lógica descriptiva, es la que nos permite traer todo ese conocimiento que está en los datos enlazados. En este caso estoy mostrando de cómo traer las enfermedades con sus síntomas de los datos enlazados. Aquí hay una consulta diseñada en SparkQL. Esa consulta pues utiliza un vocabulario para poder conectar estos 2 recursos, que es enfermedad y síntoma. Una vez que esto se trae de esos servidores endpoint, en este caso se está trayendo de DBpedia, de la versión live,
esa respuesta hay que convertirla, hacer una conversión para poder dejarla preparada para poder razonar con el motor de lógica dialéctica. Entonces aquí de este lado se presenta el archivo donde me indica el axioma que reconoce una enfermedad y todas las enfermedades con sus síntomas. ¿Okay? En este caso se trajo de Wikipedia 1359 hechos. ¿Okay? Donde asocia cada una de las enfermedades. Por lo menos aquí podemos ver fiebre zika y que posee 4 enfermedades, que posee 4 síntomas, conjuntivitis, fiebre, etcétera. Luego, en el motor de lógica dialéctica lo que hace es tomar todo este modelo general, que ese modelo general lo que tiene es el modelo del problema con las conjeturas que se quiere preguntar o razonar, y con todos los hechos o conocimientos extraídos de los datos enlazados. Todo este modelo general se le pasa al JRM3. Me retorna 3 archivos. El primer archivo es si está bien escrito este modelo. Okay, si la sintaxis está correcta, si hay un error, pues indica que hay un error. El segundo es qué resultado obtuvo, si es RM3 o no es RM3. Y el tercero me indica, si por ejemplo es un caso de RM3, me dice la solución de cómo probó que era un caso RM3. Y si no es un caso RM3, él mostraría si consigue un contramodelo de por qué no es RM3. Los resultados que se han obtenido de este modelo, recuerden que este modelo en esencia era el primero que se muestra aquí y luego fue la ampliación con las otras conjeturas. Para el caso de cuando se indica la enfermedad según un doctor, entonces si esa enfermedad que es indicada presenta un síntoma asociado a esa enfermedad según ese doctor, entonces el RM3, la lógica dialéctica, el razonador de lógica dialéctica, me dice que si es un caso de RM3 y la decisión es porque hay un enfermo, si está enfermo con la enfermedad que se indicó. ¿Okay? En los casos contrarios, según la opinión del doctor, es decir, que presenta síntomas asociados pero a otra enfermedad no presenta síntomas, o presenta síntomas pero no asociado a una enfermedad, él me dice que no, ya que no está enfermo con la enfermedad indicada. No se habla del segundo doctor porque el primer modelo se razona sobre la opinión de un solo doctor. ¿Okay? En el segundo es la misma opinión sobre un solo doctor, pero no se indica la enfermedad. Y entonces aquí es, si una persona presenta síntomas asociados a una enfermedad según el doctor A, entonces el RM3 me responde de que sí. Es decir, el razonador me responde que sí y por lo tanto la decisión es que está enfermo. Si me dice, si no presenta síntomas, presenta síntomas pero no asociado a una enfermedad, él me responde con que no es un RM3 y que no está enfermo. Es la decisión posible, es que no está enfermo. Pasa lo mismo con los otros axiomas. Si se indica la enfermedad y en ambos doctores se presenta el síntoma asociado a la enfermedad indicada, entonces el razonador me indica que sí es RM3 y que él está enfermo con la enfermedad indicada. Cuando no se indica la enfermedad, en el caso que sí me indica que es RM3, es cuando presenta un síntoma asociado a una enfermedad en la opinión de ambos doctores. Entonces, por lo tanto, es que está enfermo. En los demás casos me indica que no y se puede suponer de que la decisión es que no está enfermo. ¿Okay? ¿Qué es los trabajos pendientes? Bueno, tenemos como trabajo pendiente automatizar la integración de los componentes de la arquitectura planteada, ya que hasta el momento está automatizado cada uno de los componentes, más no se ha automatizado la conexión de un componente contra el otro. ¿Okay? Esa parte se está haciendo manual por el momento. Hacer pruebas con los modelos lógicos de cada estado que gestiona la lógica dialéctica, es decir, los modelos que ustedes vieron que se plantearon, las 3 preguntas que se plantearon por cada modelo. Y luego estudiar las soluciones encontradas por este motor de lógica dialéctica en cada uno de esos casos para ver si se puede entregar mejores recomendaciones. Pregunta: